Bueno, bienvenidos alumnos. Este es el encuentro para las comisiones que quedaban restantes, 3 y 4. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es la devolución del trabajo práctico de tejidos. Lo que le comentábamos en la clase anterior, la clase de ayer, a los chicos de comisión 1 y 2, es que la devolución de trabajo práctico va a ser de esta manera. Entonces ustedes lo que van a facilitar va a ser la autocorrección. Por lo tanto, sería bueno si tienen el trabajo práctico a mano, mucho mejor, si no toman nota en su cuaderno. ¿Por qué pedimos el trabajo práctico obligatorio? Yo les comentaba igualmente ayer que para obtener el concepto de la materia, ustedes tienen que tener los 2 parciales aprobados, ya sea en el primer parcial o su instancia de recuperatorio, y 2 trabajos prácticos para las materias anuales como ciencias biológicas aprobados. Por lo tanto, dadas las circunstancias de la pandemia y dado que estamos trabajando en la virtualidad, es obligatorio que todos los alumnos, los que están cursando ciencias biológicas, suban el trabajo práctico, el de tejidos. Independiente de la nota, acá no se les pone ni 6, ni 8, ni 9, ni aprobado, ni desaprobado. Lo que sí lo tienen que hacer y subirlo para que quede como una prueba de evidencia de que aquel alumno que cuando haya finalizado la cursada tenga aprobada la materia, tenga el concepto, haya tenido los 2 parciales aprobados más los trabajos prácticos aprobados. La única forma de poder tener una evidencia de que el trabajo práctico está aprobado es que ustedes lo hayan presentado. Si hubiésemos estado en clases presenciales, lo hubiésemos hecho en mano y hubiese sido la nota de la devolución. Pero en este momento vamos a hacer así, ustedes van a hacer la autocorrección del trabajo práctico de tejidos. Muchos preguntaron ayer, mientras paso esta info, mientras se van sumando al aula, preguntaban por el tema del parcial, ya que próximamente, la semana que viene, en la enfermería básica. Va a ser seguramente en octubre, fines de octubre, el parcial. Ay, no sé quién tiene ahí el micrófono. Van a tener que apagar los micrófonos. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Buen día, Ceci. Ahí apagaron, parece. Yo le estaba pasando a los chicos, Lidia, algunas novedades, porque viste que hay mucha intriga con el tema del TP, de tejidos. Les comentaba esto que, bueno, obviamente tienen que tenerlo presentado para poder obtener el aprobado de la materia. Sí, bien, igualmente le subí un trabajo práctico, una guía, de estudio, figura como trabajo práctico, pero es guía de estudio de arteria, para que también lo realicen. El parcial se va a obtener y se va a realizar cuando ya anunciemos con tiempo, la profesora Lidia lo va a anunciar con tiempo y yo también. Vamos a sacar todas las preguntas de ahí de las guías de estudio y del trabajo práctico de tejido. Bien, entonces vamos a dar inicio a la devolución del trabajo práctico. Esperen un ratito que ya subo, comparto pantalla. Bien, ahí lo van a ver en pantalla completa. Entonces, como les decía, es devolución de todos los puntos. Acá más o menos yo copié algunas preguntas, si ustedes las tienen a mano. La primera pregunta definía qué era tejido. Y recuerdan que nosotros cuando dimos inicio en las primeras unidades hablábamos de células y decíamos que estas células no estaban solas, sino se unían a otras para formar tejidos. Que cada célula, acorde al tejido que formaba, tenía una forma especial, también tenía, si bien la función es la misma, pero acorde justamente al órgano, la forma de la célula es distinta. Entonces podemos decir que un tejido es un conjunto de células que suele tener un origen embrionario común, ¿sí? Recuerden que hay 3 capas germinales que se forman durante la gestación, ¿sí? Que están presentes en la gestación y que luego se van a desarrollar como los diferentes tipos de tejidos que nosotros estudiamos. Bien, su clasificación acorde va a ser siempre los tejidos, va a ser acorde a la función, a qué función cumplen, y va a tener una estructura diferente. No es lo mismo un tejido epitelial, las células que conforman el tejido epitelial, que por ejemplo las células que conforman el tejido muscular. Bien, las 3 capas germinativas que yo les comentaba son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Esto es a modo como para completar la idea de tejidos. Si bien el TP no lo pedía, pero me pareció importante comentárselos. Recuerden que tenemos 4 tipos de tejidos. Bueno, en la capa germinativa del ectodermo, endodermo y mesodermo se conforma el tejido
epitelial, mientras que en el sistema nervioso, el ectodermo, y en el mesodermo se une el tejido conectivo, ¿sí? Se forma así el tejido conectivo. Entonces, este conjunto de células especializadas acorde a su función y estructura es lo que se llama tejido, tienen un origen en común, que son estas tres capas germinativas en la etapa gestacional, ¿sí? En la etapa del embrión, que son ectodermo, endodermo y mesodermo. ¿Cómo se clasifican los tejidos? Existen 4 tipos de tejidos, que si ustedes están atentos a la gráfica, ustedes van a ver la disposición de esas células, ¿sí? La función de las células es la misma, lo que sucede es que la disposición de las mismas y la unión que se hacen entre ellas es distinta. Fíjense, por ejemplo, acá en el tejido epitelial, el cuadrito superior derecho, fíjense en cómo están pegadas una con otra y la forma de la célula más aplanada en forma de escama, mientras, por ejemplo, que en tejido nervioso ven que tiene un cuerpo, la célula nerviosa, tiene este axón y luego tiene dendritas que se comunican con la otra célula nerviosa, porque justamente la función es conducir un impulso. Entonces la estructura, su forma va a ser muy distinta, por ejemplo, a la del tejido epitelial, que es, o a la del tejido conectivo, que por ejemplo es la sangre. Un tejido conectivo especializado puede ser la sangre, ¿sí? Y fíjense en qué distinta es la fibra, ¿sí? O mejor dicho, la célula, la forma de la célula del tejido muscular, ¿sí? Por la función del músculo de contraerse y de distenderse, piensen que la célula tiene que presentarse en una forma mucho más alargada y tener una característica distinta al resto de las células que conforman el tejido. En esta gráfica, bueno, acá observan la figura del hombrecito, ¿sí? Con los diferentes tipos de tejido. Acá tienen, por ejemplo, el tejido óseo, también, tejido cartilaginoso, fibroso. Bueno, ahí tienen varias para que ustedes lo vean después más tranquilo. Es lo mismo que la clasificación anterior, que el dibujo anterior. Los tejidos se clasifican en 4: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Como ustedes sabrán y cómo funciona el organismo en sí, se conforma por diferentes aparatos y sistemas que para su estudio se abordan por separado, pero en realidad funcionan como una máquina perfecta en forma colaborativa. Todos trabajan, ¿sí? En forma conjunta. Lo mismo sucede con los tejidos. Ustedes van a ver que en ciertos órganos hay más predominio, por ejemplo, de un tejido que de otro, ¿sí? Por ejemplo, en la sangre va a haber un predominio, porque es así, del tejido conectivo, que es un ejemplo de tejido conectivo. En un vaso sanguíneo, una arteria, por ejemplo, van a ver que también hay tejido epitelial, hay tejido conectivo. Entonces, ustedes tienen que pensar que si bien esta clasificación es para estudio, pero si ustedes analizan un órgano, leen cualquier órgano, van a ver que dice revestido por tejido, tejido nervioso, muscular, etc. El tejido epitelial, no lo confundan, porque muchos solamente cuando dicen epitelio, piensan en piel, ¿sí? En la piel externa, en la que vemos nosotros. El tejido epitelial va a tapizar, va a revestir, va a estar presente en órganos huecos. Es decir, órganos huecos entendemos aquellas que son todas las cavidades. ¿Sí? Tejido epitelial, por ejemplo, pueden encontrar en la vejiga, que es un tejido hueco, un órgano hueco. En las glándulas, ¿sí? En las glándulas endocrinas, exocrinas. Recuerden que las glándulas eran anexos de la piel, junto al pelo y a la uña. Bien, el tejido conectivo tiene una característica especial al resto también, es más complejo su división, porque en realidad su función es de soporte y protección. Por lo tanto, la composición de este tejido conectivo tiene adicional entre las células la fibra. Está presente, como ya les comenté, en el tejido sanguíneo. ¿Se acuerdan que la sangre estaba conformada por plasma, ¿se acuerdan? Y elementos formes. Justamente es un tejido mucho más complejo. Y el tejido muscular, que es el que realiza los movimientos musculares, que pueden ser voluntarios o involuntarios, como por ejemplo el tejido muscular cardíaco, ¿sí? Tiene una característica especial, las células que son más alargadas, porque lo que van a favorecer es la contracción y relajación. Luego en las diapositivas posteriores lo vamos a desarrollar. Tejido nervioso, que también preguntaba el TP, va a ser el que va a responder a un estímulo, ¿sí? Van a ver que el sistema nervioso se inerva
por ejemplo, también en los vasos, ¿se acuerdan que habíamos visto los vasos sanguíneos, en el músculo? Trabajan todos en forma, como yo les decía, conjunta. Bien, acá viene un tema que es uniones celulares. ¿Se acuerdan que yo les dije que las células se juntaban, formaban grupos para integrar tejidos? Ahora las células entre sí se unen de diferentes maneras, algunas con una unión mucho más cerrada, más estrecha, y otras con una unión más permeable, y utilizan en esas uniones, algunas de ellas, ciertas proteínas para unirse, es como que lo usaran de pegamento, y otras van a ver que utilizan otro tipo de proteínas que forman como un anclaje. Entonces, si yo tuviera que definir cómo se unen estas células, podemos decir que las células de los tejidos van a permanecer unidas mediante puntos de contacto entre las membranas celulares. ¿Se acuerdan membrana celular? La célula tenía una membrana, ¿se acuerdan plasmática, el citoplasma y el núcleo? Bueno, a través de las membranas se produce esta unión celular. Son regiones entonces, estos puntos de contacto, son regiones especializadas entre una membrana y otra, en la que se van a encontrar, como yo les comentaba, proteínas. Y fíjense en que la palabra ahí les dice proteínas transmembrana, es decir, que van a ser proteínas que van a atravesar la membrana de una con la membrana de otra para poder unirse, las van a conectar, van a ser como un puente de unión. Acá, ¿cómo se pueden unir las células? Las células se pueden unir una célula con otra, es decir, membrana a membrana, o bien puede unirse la célula con la matriz extracelular. La matriz extracelular es este líquido, una sustancia que está fuera de la célula. Entonces ustedes piensen que para poder unir una trama de tejido, para que esas células se pueden unir membrana con membrana o la membrana con la matriz extracelular. Este tipo de uniones se clasifican, ¿sí? A la forma, yo diría, tiene en cuenta la clasificación de qué manera se unen. Si es una trama más cerrada o no tan cerrada. Entonces tienen unión estrecha o de oclusión, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos de tipos de tejidos. Ya ustedes se darán una idea qué tipo de tejido, acorde a las gráficas que yo les di, tienen esa unión que están pegaditas unas con otras, una unión de oclusión. Esta unión de oclusión no permite la permeabilidad, forman una trama bien cerrada. Piensen en las células como ladrillos de construcción, ¿sí? Y piensen a lo mejor que el cemento sería las proteínas, ¿sí? Que las une. Otra clasificación es la unión adherente. Acá lo que se utiliza es una proteína, como una hilera de proteínas que forma un cinturón entre una y otra, entre una membrana y otra. Luego hay gráficas, así que no se preocupen. Hay otra unión que se llama en hendidura, ¿sí? Que también utiliza proteínas llamadas conexinas, y entre una célula y otra hay un espacio intercelular, ¿sí? Y lo que hace esta unión en hendidura es unir estas células, pero de cierta manera no forman una unión tan estrecha o tan oclusiva como la primera clasificación. Luego hay otra forma también de las células de unirse, que son desmosomas y hemidesmosomas. En la forma de desmosoma, la célula se une, la unión de las células se realiza célula con célula. Mientras que en hemidesmosoma, ¿sí? Hemi siempre se acuerdan que era la mitad de algo, ¿no? Cuando yo hablaba del tórax decía hemitórax derecho, hemitórax izquierdo. Acá sería la unión de una parte de acá de la célula, ¿sí? Se une una célula con la matriz extracelular. Bien, entonces, dijimos que la membrana plasmática participa de la unión entre las células, porque es la capa externa, ¿recuerdan? Que es la que está rodeando al interior de la célula, ¿sí? Entonces va a unirse membrana plasmática con la membrana plasmática de otra célula, siempre que la unión sea célula-célula. También la unión puede realizarse entre la célula y la matriz extracelular, lo que rodea a esa célula, ¿sí? Acá esta clasificación, si bien tiene otros nombres, me parece importante colocárselas porque en realidad la definición y la forma de unión es la misma, ¿sí? En las uniones oclusivas sellan el espacio entre las células y evita el paso de sustancias, mientras que en la unión celular de anclaje